¿Estás segura de esto, Diana? Mi abogada, Marta Ruiz, me miraba con preocupación mientras revisábamos los documentos sobre su escritorio. El testamento de mi abuelo estaba abierto entre nosotras, sus últimas voluntades claras como el cristal. Completamente, respondí, firmando el último papel. Es hora de tomar el control de la empresa. Hace apenas un mes, mi abuelo Roberto había fallecido, dejándome como única heredera de Construcciones González, una de las empresas constructoras más grandes del país. La noticia había caído como una bomba en la familia, especialmente para mi esposo Carlos. Tu esposo no estará feliz, advirtió Marta. Ya sabes cómo es con el control del dinero. Sí, lo sabía muy bien. Durante nuestros 5 años de matrimonio, Carlos había insistido en manejar todas nuestras finanzas. Incluso mi salario como arquitecta iba directo a una cuenta que él controlaba. Diana, Marta dudó antes de continuar. ¿Has considerado lo que hablamos? Sobre las cámaras de seguridad. Mi mente voló a esa noche, hace 2 semanas. Había estado revisando las grabaciones de seguridad de la oficina de mi abuelo, buscando algunos documentos importantes, cuando lo vi. Carlos, entrando a escondidas en la oficina 3 días antes de la muerte de mi abuelo. Tengo las grabaciones a salvo, respondí. Pero necesito más pruebas antes de... La puerta de la oficina se abrió de golpe. Carlos entró como una tormenta, su rostro rojo de ira. Así que es verdad, gritó, agitando su teléfono. Jorge acaba de decirme que estás tomando el control de la empresa. Jorge, el contador de la empresa. Por supuesto que le diría a Carlos, siempre habían sido cercanos. Es el deseo de mi abuelo, respondí calmadamente, aunque mi corazón latía con fuerza. Tu abuelo estaba senil. No sabía lo que hacía. Se acercó al escritorio, golpeándolo con sus puños. Yo he estado manejando las finanzas de la familia. Yo debería dirigir la empresa. Señor González, intervino Marta, le sugiero que se calme. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Carlos se volvió hacia ella. ¿La abogaducha que está ayudando a mi esposa a robarme? Soy la abogada que representaba al señor Roberto González, respondió Marta fríamente. Y tengo documentos que prueban que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando modificó su testamento. ¿Modificó? Carlos palideció. ¿Cuándo? 3 días antes de su muerte, respondí, observando su reacción. Justo después de tu visita nocturna a su oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos me miró fijamente, toda la ira anterior reemplazada por algo más. ¿Miedo? No sé de qué hablas, dijo finalmente, su voz temblorosa. Las cámaras de seguridad, Carlos. Te vi. Se recuperó rápidamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Bien, si así quieres jugar. Sacó su teléfono nuevamente. Sofía, cariño, ven con papá. Mi sangre se heló. Sofía, nuestra hija de 4 años, estaba en el jardín de niños. ¿Qué hiciste? La recogí temprano. Está abajo en el auto con mi madre. Su sonrisa se ensanchó. Si quieres jugar sucio con la empresa, yo también puedo jugar sucio. ¿Qué tal una batalla por la custodia? Me levanté de un salto. No te atrevas. ¿O qué? ¿Crees que un juez le dará la custodia a una mujer obsesionada con el trabajo que apenas ve a su hija? Mi madre será un testigo excelente de cómo siempre estás en la oficina, de cómo ella es quien cuida a Sofía. Porque tú insististe en que tu madre viviera con nosotros, protesté. Porque nunca me dejaste contratar una niñera. Detalles, se encogió de hombros. Lo importante es cómo se verá ante el juez. Marta puso una mano en mi hombro. Diana, cálmate. Tenemos opciones. Sí, tienes una opción, Carlos se dirigió a la puerta. Firma la empresa a mi nombre, y podrás seguir viendo a tu hija. De lo contrario. Dejó la amenaza en el aire. Después de que salió, me derrumbé en la silla, las lágrimas finalmente cayendo. No puede quitarme a mi hija, susurré. No puede. No lo hará, Marta comenzó a teclear en su computadora. Porque hay algo que tu esposo no sabe. ¿Qué? Tu abuelo no solo modificó su testamento ese día. Giró la pantalla hacia mí. También me dejó esto. En la pantalla había un video. La imagen mostraba a mi abuelo en su oficina,
La fecha marcaba 3 días antes de su muerte. Y junto a él, estaba Carlos, sosteniendo algo en su mano. «Oh, Dios mío», susurré mientras el video continuaba. «Entonces es verdad». El video era claro. Carlos estaba en la oficina de mi abuelo, sosteniendo un frasco de pastillas en su mano. Mi abuelo estaba sentado en su silla, pálido y tembloroso. «Tómalas todas», la voz de Carlos sonaba fría, irreconocible. «O le diré a todos sobre tu pequeño secreto». «No te atreverías», mi abuelo tosió. «Diana nunca te lo perdonaría. Diana nunca lo sabrá. Ahora toma las pastillas, viejo. O mejor aún». Carlos sonrió a la cámara. «Déjame ayudarte». El video terminaba ahí. «Tu abuelo lo configuró todo», explicó Marta. «Las cámaras, el video, incluso instaló un sistema de grabación en su teléfono. Sabía que Carlos intentaría algo. Pero, ¿por qué no fue a la policía?» «Porque quería protegerte». Marta sacó otro sobre. «Esto llegó esta mañana». Era una carta de mi abuelo, fechada el día de su muerte. «Mi querida Diana», comencé a leer, las lágrimas nublando mi visión. «Si estás leyendo esto, significa que Carlos hizo lo que temía que haría. No fui tan descuidado como él pensaba, sabía que vendría por la empresa eventualmente. Pero hay algo más importante que necesitas saber». El sonido de mi teléfono me interrumpió. Era un mensaje de Carlos. «Tribunal de familia. Mañana a las 9. A menos que quieras reconsiderar lo de la empresa». «No puede hacer esto», susurré. «No puede simplemente». «Sí puede», Marta comenzó a recoger documentos. «Y lo hará. Pero nosotras estamos preparadas». «¿Qué quieres decir?» «Tu abuelo no solo dejó el video. También ordenó una prueba de ADN completa antes de morir». «¿ADN? ¿Para qué?» «Porque el secreto que Carlos estaba usando para chantajear a tu abuelo». Marta hizo una pausa dramática. «Tiene que ver con la verdadera paternidad de Sofía». Mi mundo se detuvo. «¿Qué?» «Tu abuelo descubrió algo que Carlos no quería que nadie supiera. Por eso lo amenazó». El tribunal al día siguiente era un caos. Carlos había traído a toda su familia, sus padres, sus hermanos, incluso sus tías. Todos me miraban con desprecio mientras sostenía a Sofía en mis brazos. «Mami, no quiero ir con la abuela». Sofía se aferraba a mi cuello. «Ella me grita cuando tú no estás». «¿Qué?» Me congelé. ¿La mamá de papá te grita?» «Mentiras». La madre de Carlos se adelantó. «Típico de ti, envenenando a la niña contra nosotros». El juez entró en la sala, y todos tomamos nuestros lugares. «Caso de custodia González versus González», anunció. «Entiendo que el padre solicita la custodia completa». «Así es, su señoría», el abogado de Carlos se puso de pie. «Tenemos evidencia de que la madre está mentalmente inestable, obsesionada con conspiraciones sobre la muerte de su abuelo». «Objeción», Marta interrumpió. «Tenemos evidencia en video de las acciones del señor González la noche que el señor Roberto González murió». Carlos se puso pálido. «Eso es inadmisible». «También», continuó Marta, «tenemos los resultados de una prueba de ADN ordenada por el difunto señor González». «¿Qué?» Carlos se levantó de un salto. «Exijo mi propia prueba de ADN. Ella no es tu hija», me señaló acusadoramente. «Seguro me engañaste». El juez golpeó su martillo. «Orden. Señora González, ¿está de acuerdo con realizar otra prueba de ADN?» «Por supuesto», respondí calmadamente. «De hecho, ya tengo los resultados de 3 laboratorios diferentes». Carlos sonrió victorioso. «Perfecto. Cuando se pruebe que no soy el padre». «Oh, los resultados no son sobre ti, Carlos», Marta sonrió, sacando un sobre. «Son sobre tu hermano gemelo, Antonio». El silencio que cayó en la sala fue absoluto. La madre de Carlos dejó escapar un pequeño grito. «¿De qué están hablando?» Carlos se veía confundido. «Antonio murió al nacer. Todos lo saben». «¿Estás seguro?» Marta le pasó los documentos al juez. «Porque según estos resultados, Antonio está muy vivo. De hecho». Miró directamente a Carlos. «Tú eres Antonio». El caos se desató en la sala. La madre de Carlos comenzó a llorar,
Su padre maldecía en voz alta, y Carlos. Carlos parecía haber visto un fantasma. No, susurró. No es posible. Pero yo ya estaba sacando la carta de mi abuelo, la que no había terminado de leer esa mañana. Porque ahora todo tenía sentido. ¿Por qué mi abuelo había investigado tanto? ¿Por qué Carlos estaba tan desesperado por silenciarlo? La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. Lee la carta, ordenó el juez, su voz cortando el caos de la sala. Con manos temblorosas, desplegué la última carta de mi abuelo. Mi querida Diana, la verdad que descubrí es más oscura de lo que imaginas. Hace 30 años, los González tuvieron gemelos, Carlos y Antonio. Pero uno de los bebés tenía una condición cardíaca grave. Los médicos dijeron que Antonio no sobreviviría más de unos meses. La familia González era pobre entonces. No podían pagar el tratamiento. Pero había otra familia, los Mendoza, que acababan de perder a su único hijo. Hicieron un trato, los González les darían a Carlos, el bebé sano, a cambio del dinero para tratar a Antonio. Pero algo salió mal. Antonio sobrevivió contra todo pronóstico, mientras que Carlos, con los Mendoza, falleció en un accidente cuando tenía 2 años. Los González, desesperados, tomaron la decisión que los perseguiría para siempre. Criaron a Antonio como si fuera Carlos. Tu esposo no es Carlos González. Es Antonio González, el gemelo que supuestamente murió. El hombre que has estado casada por 5 años ha estado viviendo una mentira toda su vida. La madre de Carlos, no, de Antonio, sollozaba incontrolablemente ahora. Era por su propio bien, gritó entre lágrimas. Nadie podía saber la verdad. Mi propio bien. Antonio se levantó, su rostro distorsionado por la rabia. Me mintieron toda mi vida por mi propio bien. Los Mendoza nos amenazaron con demandarnos, el padre de Antonio intervino. Si la verdad salía a la luz, perderíamos todo. ¿Y por eso intentaste matar a mi abuelo?, pregunté, mi voz temblando de ira. Porque descubrió tu verdadera identidad. Él iba a arruinarlo todo. Antonio golpeó la mesa. La empresa, el dinero, mi vida perfecta. Todo por lo que había trabajado. ¿Trabajado? Marta sacó más documentos. Querrás decir robado. Tenemos pruebas de cómo has estado desviando fondos de Construcciones González durante años, preparándote para tomar el control. El juez estudió los documentos con atención. Esto va más allá de un caso de custodia. Alguacil, detenga al señor González, o debería decir, Mendoza. No pueden hacer esto. Antonio intentó correr hacia la puerta, pero los oficiales lo detuvieron. Sofía es mi hija. Tengo derechos. Sobre eso. Marta sonrió, sacando el último documento. Las pruebas de ADN revelan algo más interesante. Sofía no es tu hija biológica. El silencio cayó como una losa. ¿Qué? Susurré. El verdadero Carlos González, el que murió con los Mendoza, tenía una condición genética rara. Antonio tiene la misma condición, está en su ADN. Pero Sofía no la tiene. Es científicamente imposible que sea su hija. Antonio se desplomó en su silla, toda su arrogancia desaparecida. Lo sabías, dije, la realización golpeándome. Por eso estabas tan obsesionado con que tu madre viviera con nosotros, con controlar cada aspecto de nuestras vidas. Tenías miedo de que descubriéramos la verdad. Su señoría, Marta se dirigió al juez. Solicitamos la custodia completa para mi cliente, y una orden de restricción contra el señor González y su familia. Concedido, el juez golpeó su martillo. Y alertaré a la fiscalía sobre los cargos de homicidio y fraude. Mientras los oficiales se llevaban a Antonio, su madre se acercó a mí. Por favor, suplicó. Déjanos ver a Sofía. Es la única nieta que tenemos. No es su nieta, respondí firmemente. Y después de cómo la han tratado, de cómo me han tratado, no quiero que se acerquen a nosotras nunca más. 6 meses después. La oficina de mi abuelo seguía igual, pero todo lo demás había cambiado. Antonio estaba en prisión, enfrentando cargos por la muerte de mi abuelo y fraude financiero. Sus padres habían huido del país. Y yo había descubierto mi propia verdad. ¿Estás lista? Marta entró con más documentos. Los resultados finales. Asintió.
Las pruebas de ADN adicionales habían revelado algo asombroso. Sofía era hija de mi primer amor, Miguel, con quien había tenido una breve reconciliación justo antes de conocer a Antonio. Miguel está en camino, dijo Marta. ¿Estás segura de querer decirle? Merece saberlo, respondí, mirando por la ventana donde Sofía jugaba en el jardín. Y Sofía merece conocer su verdadera historia. El sonido de pasos me hizo voltear. Miguel estaba en la puerta, tan guapo como lo recordaba. Diana, sonrió nerviosamente. Tu mensaje decía que era importante. Siéntate, señalé la silla frente a mi escritorio. Hay algo que necesitas saber sobre Sofía. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y a veces, las mentiras que nos rompen el corazón nos llevan exactamente donde debíamos estar.